Bueno, en este video vamos a resolver la ecuación diferencial exacta tangente de x menos seno de x por seno de y de x, es decir que este de acá es m, que depende de x y este de aquí que es coseno de x por coseno de y es n, que depende de x y. Y es un ejercicio tomado del libro del autor Sil. Entonces veamos que es exacta. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de m respecto a y. La derivada respecto a y, esto se pierde porque la derivada es 0 y la derivada de este seno es coseno. Entonces va a quedar el menos que está aquí con el seno de x multiplicada por el coseno de y. Adicional voy a calcular la derivada de n respecto a x. Entonces la derivada de n respecto a x, la derivada de este coseno es menos seno y este coseno de y queda igual. Entonces queda menos el seno de x por el coseno de y. Observen que esta y esta son igualitas. Entonces eso significa que la ecuación diferencial sí es exacta. Y la tarea sería hallar la función f. Entonces aquí voy a integrar respecto a x. O sea, integro esto respecto a x. Entonces busco una función que al derivarla me dé tangente. Entonces tengo que calcular esto. Eso respecto a x. Entonces esta de acá, si uno se la sabe y si no, la utiliza, la calcula. Entonces voy a hacer u, escribí que tangente seno sobre coseno, hago u igual a coseno de x. Si eso es cierto, entonces la derivada es menos seno de x por dx. Y esta integral quedaría, en el denominador tengo u, porque es coseno, y en el numerador tengo seno de x por dx, o sea, este pedacito, sin el menos, entonces esto de acá es menos de u. Si multiplicando esta igualdad por menos 1, pues ahí obtiene 1, lo que necesita. Es decir, que esto quedó menos el logaritmo natural de u, que es coseno de x, más una constante. Este menos 1 lo puede uno subir aquí y quedaría logaritmo natural del coseno de x todo a la menos 1, más la constante. Y esto sería logaritmo natural de 1 sobre coseno, que es secante de x más la constante. Entonces de aquí ya tengo que esto es logaritmo natural de secante de x. Y ahora hay que integrar esto respecto a x. Entonces hay que buscar una función que al derivarla respecto a x dé menos seno de x. Entonces uno sabe que si uno deriva coseno da menos seno. Entonces esto va a quedar más el seno de y, que se comporta como una constante, coseno de x. Si derivamos todo esto respecto a x, el seno de y queda quieto y la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces efectivamente ahí coincide como necesitamos. Ahora miremos por este otro lado. Esta de aquí voy a integrar, pero respecto a y. Entonces necesito calcular la integral de coseno de x por coseno de y, pero integrarla respecto a y. Eso en otras palabras significa encontrar una función que al derivarla respecto a y de coseno de x, ese es constante, no hay lío, y para que dé coseno de y, pues seno de y. Si uno deriva esto respecto a y, este queda quieto y la derivada del seno es coseno. Ahí está perfecto. A partir de estas dos cosas, uno calcula la función o encuentra la función f. Logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más el seno de y multiplicado por el coseno de x, y esta de acá ya está incluida, entonces no hay necesidad de volverla a poner. Y la solución de la ecuación diferencial es la función que acabamos de encontrar igualada a una constante. Listo. Entonces esta de aquí es la solución de la ecuación diferencial. Uno podría pensar en un intervalo donde el secante de x, sea positiva. Por ejemplo, recuerden que secante tiene el mismo signo que coseno. Donde secante es positivo, coseno también es positivo. Entonces podría ser, por ejemplo, entre menos pi medios y pi medios. Y ahí se quita uno el problema o se quita uno el valor absoluto. Entonces ahí funciona bien esto. Voy a parar ahí.